Hola, soy Carlos Bermud, director de Magical Girl o ¿Quién te cantará? Y esto es Días de Cine. Javier Gutiérrez protagoniza un thriller de alto voltaje en mitad de la noche y de la niebla. ¿Es verdad eso de que he venido por ti? Quique Maillo dirige un sofisticado thriller psicológico con un potente duelo entre sus dos protagonistas. Se cumplen 25 años del estreno de un film apasionante y controvertido con la marca de David Cronenberg, Crash. Pues la primera claqueta que tuve para Diamond Flash, mi primera película, era una claqueta que ponía algo así como por ser el mejor papá o alguna cosa de esas, porque no teníamos dinero suficiente para comprar una claqueta de verdad, así que compramos una de decoración que ponía la película del mejor papá o algo así. Y nada, le tengo mucho cariño, ahí la tengo. No soy papá, pero bueno, le tengo una claqueta del mejor papá. I'm sorry to bother you, but literally no one's paying any attention to me. You wouldn't happen to be heading to the airport? Tras tener su premier internacional en el Festival de Sitges, aterriza en cine doméstico el thriller psicológico Cosmética del enemigo, que adapta con muchas licencias, pero con la bendición de la autora, la popular novela homónima de Amélie Nothomb, y cuenta con la participación de Televisión Española. Jeremiah Angus? Were you at my conference? No. Your name is on that book in your bag. Of course. Un prestigioso arquitecto, Jeremiah Angus, y una joven con el extravagante nombre de Dexter Textor se entretienen charlando en el aeropuerto a la espera de que salgan sus vuelos. Tell me, have you ever killed anyone? Excuse me? Lo que comienza como un encuentro casual se torna poco a poco en una conversación amenazante. You're joking now. I see you're interested in my stories now. Usted sí que tiene suerte, ¿eh? Para mí es imposible leer en un lugar público. Este intercambio de diálogos entre los protagonistas es tan teatral que la obra ha pasado por los escenarios de varios países antes de convertirse en pieza de cine. How's your book? I'm not reading a book. Oh yeah, I understand. I also can't read when there's so many people around. Una película tan llena de diálogo, está en el 15% de los diálogos de la novela original, es un gran reto. La forma de enfrentarte a cada una de las escenas es el mismo, que es qué objeto tiene la escena y hacia dónde quieres caminar con ella. El reto de Quique Maillo era ampliar el espacio, convertir esos ágiles diálogos en ventanas por las que se escapase la narración. It's a three-part story. The first, disgusting, the second, scary, and the third one will end with love. Are you ready? El actor polaco Thomas Scott, internacionalmente popular por su papel en Cold War, interpreta en inglés a este educado y sistemático arquitecto que supone un nuevo paso para su carrera por los mercados internacionales. Yeah, I'm fine. Don't worry about it. If I need anything, I'll call you. Thank you. You can hear that my English is not so perfect, so I have. Como puedes escuchar, mi inglés no es tan perfecto. Tengo que vigilarlo todo el tiempo. Controlar mi acento en las escenas fue un reto. Lo hablo desde hace menos de 4 años, y si quiero pensar en una carrera fuera de mi país, tengo que domarlo. Es una gran oportunidad para mí como actor polaco. Cuando estaba en la escuela de interpretación, me decían que como mucho podía aspirar a ser un agente de la KGB o algo similar. Así que te puedes imaginar lo importante que es para mí estar aquí. Did you pick a man or a woman for the mental picture? I won't tell you. Angus, are you gonna play with me now? I bet you picked a woman. En la réplica, Athena Straits, actriz con poca presencia hasta el momento que resuelve con soltura un papel de diálogos realmente enrevesados y oscuros, aunque rebajados en intensidad con respecto al personaje masculino del libro. Creo que hacer una versión femenina del personaje del libro es una idea muy interesante. Crea un giro tan mejorado, añade tanta confusión y misterio a todo. Cuando tienes un personaje como este Jeremy y a la joven Texel, inmediatamente piensas, ok, él va a tratar de seducirla o ella quiere sacarle algo, que va a ser una de esas películas clásicas. Y para nada. Creo que enriquece el giro de fondo y a todo el juego de relaciones de los personajes. Destacar también la presencia indispensable en la historia de la actriz Marta Nieto.
A la ciencia ficción de Eva y el violentísimo noir ibérico de Toro se suma ahora esta Cosmética del enemigo, todas con factura y gusto por la construcción de planos sumamente atractivas, pero tres propuestas en superficie muy dispares. Se han llevado a Diana. ¿Cómo que se han llevado a Diana? Ha crecido mucho desde que la cuidabas. Yo creo que hay una serie de personajes protagonistas en estas tres pelis y en los cortos que son redundantes. Son gentes que tienen un talento bastante importante en algo, que tienen una minusvalía social importante, es decir, que les resulta un poco complejo encajar en lo social. Eso les ha llevado a estar de alguna manera aislados. En todas esas películas hay una relación latente extraña con la paternidad o con la maternidad. Hay un hogar roto. Y creo que después en todas ellas hay un acercamiento sofisticado a la violencia o a la amenaza. Subrayar lo crudo, pero desde un punto de vista fino, quizás europeo, diría yo. Me resulta interesante que aquello que normalmente es algo que es desagradable se vista de una manera apetecible. Hitchcock, en cualquier obra que sea o apele al género de thriller psicológico o suspense, es el maestro y el creador de ello. Y Brian De Palma, evidentemente, es un director de referencia por lo juguetón, y yo creo que esta película a ratos es bastante juguetona. Cosmética del enemigo es un thriller que va de menos a más, apoyándose en sus diálogos por encima de las acciones, descendiendo peldaño a peldaño las escaleras de la seguridad hasta alcanzar un inesperado acto final de esos que dan la vuelta a toda la trama. Pues un actor y una actriz de la historia del cine con los que ya no puedo trabajar porque no están entre nosotros y me gustaría haber trabajado son Lola Flores y Paco Rabanne. El pasado sábado falleció en su casa de Manhattan Walter Bernstein, guionista de cine y televisión que fue candidato al Oscar en 1977 por La Tapadera. Tenía 101 años. We are investigating the communist conspiracy in the entertainment world. Bernstein nació en Brooklyn en 1919. De formación progresista, desde muy joven frecuentó la lectura de Steinbeck, Marx y Engels, y en cine era un apasionado de Sergei Eisenstein. Unas aficiones que le llevaron a afiliarse al Partido Comunista, en el que militó hasta 1956, momento que lo abandonó desencantado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bernstein trabajó como periodista del ejército narrando el devenir del conflicto. Además, fue corresponsal del periódico New Yorker. Y acabada la guerra, su anhelo de convertirse en guionista de cine le llevó a Hollywood en 1947, momento en el que comenzaba la ola del anticomunismo. Walter Bernstein fue víctima del Comité de Actividades Antiamericanas, la caza de brujas del senador McCarthy, una época en la que sobrevivió colocando para productores comprensivos guiones con nombre falso o a través de hombres de paja, en inglés front, y así se llamó su guión más famoso en el que contaba su experiencia personal. I write the scripts, I send them in under your name, they buy the scripts, right? It's perfect. Then they're going to want to meet the writer. So? So you're going to have to go in there, really be the writer. So I'll be the writer. What's the big deal? La Tapadera, protagonizada por Woody Allen y dirigida por Martin Ritt, también víctima del senador McCarthy y sin duda el director con el que mejor se entendió Bernstein. En 1961 empezó todo. Escribió para Ritt Un día volveré, adaptación de la novela de Harold Flender, en la que Sidney Poitier y Paul Newman son un par de músicos de jazz autoexiliados en París. Y en 1970, Odio en las entrañas, un alegato sobre la destrucción de los sindicatos en las minas de carbón de Pensilvania en el siglo XIX, reflejo de los trastornos sociales de la época en Estados Unidos. Sidney Lumet fue otro de los grandes directores con los que colaboró Walter Bernstein. En Punto Límite adaptó la novela de Eugene Burdick y Harvey Wheeler para tratar una crisis nuclear accidental. Protagonizada por Henry Fonda, la película replica la Guerra Fría en su momento más álgido. Además, el nombre de Walter Bernstein está detrás como guionista, acreditado o no en títulos tan emblemáticos como Los Siete Magníficos de John Sturges,
Más allá de Río Grande, de Robert Parris, y con Robert Mitchum a la cabeza. La casa de Carol Street, de Peter Yates. 2 más 1 igual a 2, con Burt Reynolds y Chris Christopherson. When Something's Got to Give, la desafortunada película que no se pudo completar debido a la muerte de Marilyn Monroe en agosto de 1962. El único largometraje de Walter Bernstein como director es una comedia, El truán y su prenda. What's your name, sweetie? Come on, tell Blackie what's your name. Maybe she don't like it. Kids are crazy about me. Una historia encantadora protagonizada por Walter Matthau y Julie Andrews a partir de un cuento de Damon Runyon. Además, Walter Bernstein fue profesor de escritura dramática en la Universidad de Nueva York, donde se mantuvo en activo hasta bien entrados los 90 años. Seguro que más de una vez os habéis fijado al comienzo de una película un título que ponía Alberto Grimaldi presenta. Pues Alberto Grimaldi, productor emblemático del cine italiano, nos ha dejado a los 93 años y fue productor de títulos de Pasolini, de Bertolucci, de Fellini, de Scorsese, con Gangs of New York y del Bueno y el Fiel Humano de Sergio Leone. Otra triste noticia en unos tiempos en los que no dejan de llegar noticias tristes, porque nos hemos enterado del fallecimiento a los 94 años de Cloris Leachman, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1971 por su conmovedora interpretación de Ruth Popper en The Last Picture Show de Peter Bogdanovich. I am Frau Blücher. Presente en más de 280 títulos de cine y televisión, aunque su Oscar fue por una interpretación dramática, Cloris Leachman fue una comedianta de lujo. Como ejemplo, y para la historia, su Frau Gruber en El jovencito Frankenstein de Mel Brooks, con quien trabajó en 3 películas. If you will follow me. Es un premio que me hace y que nos hace a todo el equipo especial ilusión. Si viste los premios Días de Cine y los premios Forqué y habéis visto las nominaciones a los Goya, ya sabéis que Las Niñas es una de las candidatas y que además ha vuelto a las salas, de modo que aprovechad para, en aquellas ciudades donde estén las salas abiertas, ir a verla, que es una película estupenda, participada por Radio Televisión Española y dirigida por Pilar Palomero. Aún podéis ver en salas el universo de Wong Kar-wai a raíz, ya sabéis, del aniversario de In the Mood for Love. Aprovechad a ir a ver Chungking Express, esa maravillosa película del año 95, exultante y jubilosa. Si sois de los que sufristeis con la escena del dentista sádico de Martin Mann o con el comienzo de Al revés de Huisman, la novela, pues este es vuestro festival, el Festival de Cine y Dientes en Pamplona, que ya va por su 9ª edición y que esta vez son el día 3 y el día 5 con 2 películas. Una es El Dr. Arrowsmith de John Ford, basada en la novela de Sinclair Lewis, una película con Ronald Koeman de protagonista. Y el otro título es No disparen, soy dentista, dirigida por Andrew Berman con Peter Falk y Alan Arkin como protagonistas. Y la Biblioteca de la Abadía nos presenta un libro con un título muy bonito que es Más allá de Drácula, otros vampiros en la Hammer. La Hammer, ya sabéis que es esa productora británica que se especializó en cine de terror de serie B, con Peter Cushing y Christopher Lee en esa serie de películas que abarcan del 58 al 73 sobre Drácula, pero este libro de Carlos Díaz Maroto nos cuenta todas esas películas que hizo la Hammer con vampiros que no son Drácula. Y terminamos ya recordándoos que a partir de la próxima semana Días de Cine Clásico pasa a los lunes con un miniciclo de Sean Connery con 4 títulos de 007. James Bond, 007. Empezando por 007 contra el Doctor No y acabará con esa película que nunca quiso hacer, que fue Nunca digas nunca jamás. Una película que no me importase que llevase mi nombre. Hace poco salió una película que se llama Yesterday, de Danny Boyle, sobre un personaje que todo el mundo olvida quiénes son los Beatles y él empieza a tocar sus canciones atribuyéndose el éxito y la autoría de las canciones. No es esta peli la que me gustaría firmar, pero si pasase esto y todo el mundo olvidase a Luis Buñuel, me encantaría firmar El Ángel Exterminador. La copiaría plano por plano, no haría absolutamente nada y la firmaría yo. Me aprovecharía de su talento para poder firmar El Ángel Exterminador, que es una de mis películas preferidas de todos los tiempos. No puedo esperar. Lupin III es una serie manga creada e ilustrada por Monkey Punch, publicada por primera vez en 1967. La historia relata las aventuras de una banda de ladrones liderada por el nieto del famosísimo Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco protagonista de las novelas de Maurice Leblanc.
Hay que aclarar que nada tiene que ver con la famosa serie protagonizada por Omar Sy, salvo el hecho de inspirarse en el mismo personaje. Lupin III ha conocido multitud de adaptaciones en diferentes formatos, incluidos por supuesto los videojuegos y las series de televisión. De hecho, el gran Hayao Miyazaki comenzó su carrera como realizador dirigiendo varios capítulos para la pequeña pantalla a principios de los 70. Su primer largometraje también narraba las andanzas de este extrovertido, dinámico y habilidoso ladrón. Abre bien los ojos. Lupin y su banda van a dejar de existir ahora. 40 años después del clásico El castillo de Cagliostro, Lupin III regresa a la pantalla con su primera adaptación animada en 3D. Y lo cierto es que las 3 dimensiones le han sentado muy bien. ¡Por fin! El sueño que ni siquiera mi abuelo pudo cumplir. La premisa es muy simple. En esta ocasión, Lupin III y sus pintorescos cómplices se unen a una joven e inocente apasionada de la arqueología para, en pocas palabras, salvar el mundo de una posible hecatombe planeada por nostálgicos del nazismo. ¿Qué locura es esta, Lupin? Algo capaz de poner a este mundo patas arriba. Intuimos referencias a Misión Imposible y 007. Pero el homenaje más evidente es a Indiana Jones, en concreto a su primera y tercera entrega. Al frente de la música, un nombre mítico asociado a la saga Lupin, Yuji Ono, lo cual es todo un acierto. Lo siento, Lupin. ¡Me encanta! Con un ritmo frenético, un argumento en el que no hay que emplear muchas neuronas y mucho sentido del humor, Lupin III The First es un bálsamo para la ansiedad que vivimos en nuestros días. Pues un actor y una actriz actuales con los que me gustaría trabajar son Oscar Isaac y Lupita Nyong'o, que me gustan mucho. Aparte de tener una faceta dramática importante, también les gusta el cine de género, hacen muchas pelis de fantástico, acción, suspense, y eso me encanta. Sabes que no es fácil para mí el dejarte, mamá. Mi niña. Dejar a mi hermano, a mi hermana, a mi ciudad, a mis amigos. Thaïs Alessandrin, la protagonista adolescente de Mi niña, es hija de la propia directora, Lisa Azuelos. Como alter ego de esta, opera Sandrine Kiberlin, la madre en la ficción. Se trata de una madre divorciada, moderna, hiperprotectora y comprensiva con las pulsiones sexuales que sufre porque llega el momento de que su niña abandone el nido. Voy a registrarme en Tinder. ¿Pero tú estás loca? Eres demasiado para Tinder. Soy demasiado guapa y esperando sigo soltera. Eso es porque nos quieres mucho y eso ocupa espacio. Todos los que me conocen me preguntan cómo has hecho para que se convierta en ti. Yo creo que como es una actriz formidable, tal vez se ha servido de la relación que veía entre Thaïs y yo. Nos parecemos en muchas cosas y en otras somos distintas, pero ha sabido captar de mí algo que ni siquiera yo mismo he captado. La madre también se muestra deseosa de soltarse la melena, aunque se reprime. Su sentido de la responsabilidad materna se impone a la libido. Todo un modelo de moralidad que cada cual adjetive como entienda. Estamos en el terreno de la autorrepresentación, en el que la directora y guionista vuelve a hablar de sí misma y de sus propios complejos y nos proporciona una visión edulcorada, lo que no significa que no sea sincera, de la maternidad y el núcleo familiar. Bueno, piénsalo, no sé, puede que no quiera que mueras o que no quiera que te quedes tetrapléjico. Pero a Theo le dejaste comprarse una moto, eso es mucho peor. Es un terreno que Lisa Azuelos ha frecuentado. Lo hizo con gran éxito en 2008, con una comedia que presenta un esquema idéntico al de Mi niña, LOL, de la que la propia autora hizo un remake norteamericano en 2012. En LOL se hablaba de ese periodo en que una hija se hace adolescente, del shock de la adolescencia en una familia. Porque mientras no se ha tenido no se sabe lo que es un adolescente. Se hablaba de ese tsunami. Mi niña habla del segundo tsunami familiar cuando los hijos parten de casa. Por tanto, no es en absoluto el mismo tema, aunque esté tratado también, como yo intento siempre, con ligereza, un poco para hacer reflexionar, para hacer llorar y para hacer reír. Esa resistencia a que la última hija se marche de casa
se haga mayor y se emancipe de su madre, podría camuflar el deseo imposible por parte de esta de conservar una juventud perpetua. Sí, claro que me asusta, pero me da más miedo que te vayas. Entonces he pensado que si podemos hacer este salto al vacío juntas, ya nada me dará miedo. Que tú te vayas será una chorrada en comparación. En la burbuja que Azuelos describe, no hay espacio ni para el padre y marido ni para el abuelo, casi siempre fuera de campo. Excluidos los hombres del paraíso, todo es ternura, cariño, complicidad y simpatía. Un mundo burgués repleto de momentos que hay que convertir en recuerdos imborrables con los móviles de marca. Deja de grabarme. ¿De qué va esto? Guardo recuerdos. ¿Para qué? Para cuando te hayas ido. Una conclusión con la que no estamos seguros de que muchos padres coincidan parece tener muy clara Lisa Azuelos. ¿Qué mejor amigo para tus hijos que sus padres? Se queda a dormir. Ah, bien, vale. Bueno, buenas noches, niños. Quiero decir, adultos. Bueno, un amigo es alguien en quien se confía, con el que se puede contar. Por tanto, normalmente, un padre debería ser la persona en quien más confianza se tiene y con quien se puede contar más. En ese sentido, sí. Pero yo creo que, por suerte, los adolescentes tienen mejores amigos que sus padres. Aunque nosotros, los padres, tenemos que intentar ser sus mejores amigos. Mamá, es mi sueño. Sí, bueno, y el mío era casarme con George Clooney y eso no va a pasar. ¿Y por qué? Una película que todo el mundo considera que es una obra maestra y que a mí no me entra o que no me emociona especialmente, creo que es Lo que el viento se llevó, porque he de confesar que las películas de época ya me entran así como, o sea, con vestidos y luego la guerra civil estadounidense tampoco me emociona demasiado. Así que, aunque admito que es una obra maestra, pues hay algo emocional en la textura y de la película que creo que no es para mí. Era un artesano, un clásico, uno de los mejores directores de fotografía de la historia de nuestro cine. Fernando Arribas nos ha dejado, y tras él más de 100 películas en las que imprimió su sello. Comenzó a principios de los 60 como operador de cámara, y entre sus trabajos destacan Nobleza Baturra de Juan de Orduña, Ninette y un señor de Murcia de Fernando Fernán Gómez o 9 cartas a Berta de Martín Patino, en la que tuvo como compañeros a José Luis Alcaine y a Teo Escamilla. Aquí se gestaron grandes de nuestra fotografía, como meritorio un joven José Luis García Sánchez, con quien Fernando Arribas trabajaría en varias ocasiones posteriormente, entablando una gran amistad. El lobe feroz, El vuelo de la paloma, Tirano Banderas, su obra favorita, La noche más larga o Divinas palabras, con la que ganó el Goya a la mejor dirección de fotografía. Fernando Arribas por Divinas palabras. Gracias a todos vosotros. Os agradezco mucho este premio que me habéis dado en este año, que son 25 los que llevo dedicándome a esto. Repitió también varias veces con Pedro Olea, Tormento, Pim Pam Pum Fuego, Un hombre llamado Flor de Otoño. ¿De qué nos va a servir la revolución si nos llega cuando seamos viejos? En el antológico programa Revista de Cine le entrevistaron en varias ocasiones, en las que hablaba de los pormenores de su trabajo. La principal dificultad de estas películas siempre los exteriores, claro. Cualquier operador prefiere siempre iluminar interiores, puesto que entonces la luz es una cosa que tú dominas, no depende de que se nuble o no se nuble. Los exteriores son generalmente más ingratos para el operador y puedes hacer menos cosas de las que quieres. Las largas vacaciones del 36 de Jaime Camino, La casa de Bernarda Alba de Mario Camus, Las edades de Lulú de Vigas Luna, la miniserie Goya, su último trabajo en 2005 fue Las llaves de la independencia de Carlos Gil. Era presidente emérito de la Asociación de Directoras y Directores de Fotografía, miembro de la Academia. Estudió en la Escuela de Cine aconsejado por un buen amigo para aprender a iluminar. Además, participó en películas internacionales como Patton y Por un puñado de dólares. Dicen quienes le conocían que era un buen compañero, muy trabajador, todoterreno, eficaz. Fernando Arribas se ha ido, pero nos deja su mirada, sus imágenes y su luz.
Bueno, Carlos Bermúdez, que sepas que es un placer tenerte con nosotros en Días de Cine de invitado, padrino, como quieras llamarlo. Pues muchas gracias por invitarme y dejarme ser... A mí me gusta pensar que soy padrino, me gusta mucho ser padrino más que invitado. Invitado también, pero padrino me hace especial ilusión. ¿Qué es el cine para ti? Antes era como el cine era esa cosa o ese lugar al que ibas y esas cosas que veías, y ahora ya forma parte de mi vida en todos los sentidos, en muchos por lo menos, en muchos y muy importantes. Empezaste dibujando, ¿no? Y me has contado antes que te pasaste al cine por aquello de que querías dar vida, no querías hacer siempre lo mismo, ¿no? Cuéntamelo un poco. Me gusta mucho dibujar, pero también me gustaba mucho contar historias. No se me daba especialmente bien escribir, lo que es escribir narrativa, y decidí empezar a contar historias a través de las imágenes, ¿no? Empecé a dibujar cómic, empecé a publicar cómics, pero me di cuenta de que no me gustaba tanto dibujar cómics, me gustaba mucho dibujar y aparte me gustaba mucho el cine. Echaba de menos el sonido y echaba de menos sobre todo la música, que es un elemento muy importante para mí en las películas. Así que dije, bueno, pues voy a ver qué pasa si me compro una cámara y empiezo a probar por mi cuenta esto de grabar a la gente y contar historias a través de imágenes en movimiento. Y así es como empecé a hacer cine. Me gusta mucho la dimensión artesanal del cine, la dimensión de profesión, más que la dimensión artesanal por encima de la dimensión artística. Tu primera película de largometraje, Diamond Flash, tiene una historia muy particular, ¿verdad? Porque bueno, se estrenó en salas, ¿verdad? Se estrenó en una plataforma. O sea, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Pero podríamos estar hablando ahora. Hay películas que se estrenan directamente en plataformas. Bueno, simplemente quería hacer una película, no tenía contactos dentro de la industria, no sabía cómo se escribía un guión porque había comprado muchos guiones previamente y había leído muchos guiones. Entonces sabía escribir un guión, pero no sabía exactamente cómo se hacía una película. Sabía que, por supuesto, necesitaba una cámara, pero no sabía cómo se planificaba una secuencia. Pues ibas aprendiendo esas cosas y vas incorporándolas al rodaje. Rodamos, fallamos, volvimos a rodar, volvimos a fallar, rodamos. Cuando tuve todo el material, lo monté y dije, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y entonces Jordi Costa, al que le agradezco muchísimo todo, bueno, su apoyo, fue la primera persona que vio la película, se la mostró a Vicine, que es el festival en el que él trabajaba, y a partir de Vicine la película empezó a moverse. Luego la película se estrenó en Filmin y bueno, pues es verdad que se ha ido convirtiendo casi en un estándar ahora mismo, ¿no? Ahora lo raro es que se estrenen casi las películas en salas. Y yo creo que las plataformas y el cine no solamente pueden convivir, sino que deben convivir porque no nos queda otra. Oye, ¿y cuál es el proceso que va desde Diamond Flash y ese éxito tan peculiar hace ya 10 años, que no hay que olvidarlo, a tu siguiente película, que es Magical Girl, que es una película, digamos, estándar dentro de la industria, ¿no? Con actores profesionales, con una producción solvente y que además se presenta y gana premios? Bueno, vas aprendiendo también el proceso de trabajo es más fácil, es decir, cuando trabajas con más dinero es más fácil, porque hay gente que se encarga de pensar en cosas que tú ya no tienes que pensar en ellas, ¿no? Entonces siempre todo lo que sea dedicar tiempo al trabajo única y exclusivamente de dirección, pues ayuda mucho. El misterio de dirigir, ¿dónde se manifiesta más? ¿En dónde pones la cámara? ¿Con qué ángulo la pones? ¿Con qué óptica la pones? ¿O cómo la mueves? ¿O en dirigir a los actores y decirles lo que tienen que hacer? ¿O es una mezcla de todo? Es interesante eso, porque lo estoy viviendo ahora, ¿no? Estoy pensando en mi siguiente película y estoy pensando cómo va a ser la siguiente, o sea, qué textura va a tener, cómo se va a mover la cámara, el valor de los planos. Y a mí ese aspecto del cine, que te decía, artesanal, en el que todo está relacionado, desde lo más práctico y mundano hasta lo más elevado, o como lo quieras llamar, que lo elevado esté relacionado directamente con las luces que vas a poner o con el tiempo que necesitas para rodar, eso es lo que más me gusta del cine, ¿no? Oye, pasamos ahora a tu siguiente película, que es ¿Quién te cantará? La película también llena de sugerencias y de ecos. Sí. Claro, además la película, como habla tanto de quién nos inspira, ¿no? De quién nos inspira a ser y a crear y a conformarnos, está la conversación sobre la inspiración, el homenaje o la copia, si me apuras, me parece muy relevante. Hay una película que se llama Manji, de un director que se llama Yasuzo Masumura, que tiene mucho de este universo como un poco, ¿qué se te diría?, fantástico, onírico, y que fue una gran inspiración para la película, aparte de 3 mujeres
de Robert Altman, que también tiene este elemento de la amnesia, ¿no? De un personaje que cambia radicalmente después, que por cierto recomiendo a todo el mundo. Incluso Fedora, ¿no? de Billy Wilder. Entonces, bueno, están todas estas cosas, hay cosas... Persona, de hecho, es una película que a veces la ponen como referencia, pero creo que la tengo de menos referencia de lo que pueda parecer, más que, por ejemplo, Tres mujeres, que sí que fue como una película decisiva a la hora de conformar un poco el imaginario de quién te cantará, ¿no? Bueno, Carlos, y en esta pandemia, en estos tiempos, ¿qué has estado haciendo y qué tienes previsto hacer próximamente? Pues bueno, como decía antes, yo escribo mucho, o sea, lo que más hago es escribir. Y bueno, he estado cerrando la película que espero rodar pronto, mi siguiente película, que se llama Mantícora. Y bueno, y avanzando guiones para poder rodar lo antes posible. Pues esperemos que ruedes Mantícora próximamente, Mantícora, ¿verdad? Sí, sí. Y que la podamos ver. Muchas gracias. Y que la disfrutemos. Gracias. Que sería necesario reescribir la historia del cine es algo fuera de duda. Que junto a nombres que forman parte del relato oficial conviven otros ignorados o menospreciados por la historia, también. Que en esa categoría existen un gran número de mujeres debería ser algo indiscutible. Afortunadamente, festivales de cine, filmotecas y cinetecas hacen un trabajo ingente por proyectar luz sobre estas habitantes del olvido. Cecilia Mangini pudo formar parte de esta categoría, al menos en nuestro país. Afortunadamente, eventos como la Mostra Internacional de Films de Dones en 2011, el Festival de Sevilla y el de Cine Italiano en Madrid durante el pasado noviembre, o la Filmoteca de Valencia durante el presente enero, reivindicaron la trascendencia de su obra como cineasta y también como fotógrafa. Nel 1950-51 compro una macchina fotografica ed è stato un momento meraviglioso che posso essere una fotografa. Ed è molto difficile farlo perché non è un mestiere per signorine, si pontifica, ma io che rompo questo tabù lo rompo per la prima volta e mi preparo a romperlo per la seconda quando farò i documentari. Nacida en Mola di Bari en 1927, Mangini fue la primera mujer que rodó documentales en la Italia de posguerra. Se crió durante el fascismo y abrazó el anarquismo adoptándolo también en su personalidad como creadora. Se acercó al documental sin prejuicios, con una mirada curiosa y abierta en la que siempre había lugar para el azar, y en ocasiones también para el humor. Ella definía su obra como libertaria, cuestionaba el sistema y ponía el foco en las diferencias sociales, los obreros y labradores, los rituales rurales en vías de extinción, los suburbios, las duras condiciones del trabajo de la mujer y su irrelevante papel en una sociedad dominada por hombres. Dopo 8 ore andiamo a casa rotte. Le ossa non ce le sentiamo più. Admiradora del cine de Flaherty y Joris Ivens, pero sobre todo de Bertov y Eisenstein, e influida por el neorrealismo de Rossellini y de Sica, Cecilia Mangini evolucionó hacia hibridaciones con el cine europeo posterior, mostrando idéntico interés por el fondo y por la forma, procurando que ética y estética tuvieran el mismo valor. Para su primer cortometraje buscó la colaboración de Pierpaolo Pasolini, quien escribió el texto de Ignoti a la città, fresco sobre los jóvenes de la periferia y su mundo marginal. La colaboración con Pasolini se amplió más tarde con 2 títulos más. En 1965 viajó con su marido, el también cineasta Lino Del Fra, hasta Vietnam, pero su trabajo fue abortado por los bombardeos americanos. Más de medio siglo después, Mangini recuperó las fotos de aquel viaje y realizó junto a Paolo Pisanelli la que se ha convertido en su última película. Cecilia Mangini era incansable, respiraba vida, frescura y sabiduría, al igual que su cine. Le atraía reflejar el lado más miserable de la sociedad, pero rehuía la estética miserabilista, porque en su cine y en su vida, Cecilia Mangini apostó siempre por la dignidad de los desheredados y por la inteligencia del espectador. El pasado 21 de enero, a los 93 años y todavía en activo, Cecilia Mangini nos dejó. Si tuviese que elegir un director o directora favoritos de la historia del cine, creo que me quedaría con Fritz Lang.
pues qué más voy a decir, o sea, Friedland. Quizá muchas obras de culto inevitablemente pasan por un periodo de incomprensión y necesitan un tiempo para ser digeridas, sobre todo si provocan incomodidad e interpelan a la frágil arquitectura del ser humano. 25 años después, la película de David Cronenberg Crash, basada en la novela homónima de J.C. Ballard, se reestrena tras una remasterización en 4K, una magnífica oportunidad para volver sobre ella y valorar sus mensajes predictivos. Crash fue presentada en el Festival de Cannes en 1996. Me llevé una sorpresa con las reacciones tan extremas, porque la novela de Ballard era bien conocida y llevaba un tiempo publicada, 20 años o más. No pensé que un film basado en esta novela fuera tan particularmente perturbador. Se dijo que era pornográfica, inmunda, obscena, subversiva. Me sorprendió esa reacción, pero ahora, 25 años después, yo me pregunto qué es lo que ustedes piensan. Contamos para revivir esa mirada con la perspectiva de estos 25 años, con un gran conocedor tanto de la obra de Ballard como de la de Cronenberg, el crítico de cine y jefe de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Jordi Costa. Hay una frase del escritor Rodrigo Fresán que creo que lo define muy bien, que decía que, bueno, que Ballard hablaba en realidad del futuro derrumbándose sobre el presente, ¿no? Y Ballard también decía que era el único futuro que le interesaba eran los próximos 5 minutos. De una manera bastante consecuente también las novelas de Ballard cada vez fueron más realistas y estuvieron más ambientadas en un presente con leves elementos distópicos, ¿no? Y es verdad que Crash es una de sus novelas más extremadas, pero todo este mundo del fetichismo por los objetos, el fetichismo por la tecnología y las relaciones sexuales de alguna manera marcadas por el distanciamiento, por la frialdad, por lo mecánico, yo creo que es algo plenamente vigente y que además, digamos, si probablemente los que se resistían a estas dinámicas ahora mismo están sometidos a los protocolos de la distancia social como estamos todos. Lo que perturba de la película no es tanto la vertiente pornográfica, sino quizá también la transgresión que hace de lo pornográfico, porque hay mucho sexo y hay imágenes muy explícitas. Probablemente no te esperas tampoco que con actores tan conocidos como Holly Hunter, como James Spader, etc., se pudiera hacer una película tan explícita, pero lo desconcertante es que la imaginería o adopta cosas de la imagen pornográfica, pero eso no está ahí para excitarnos, ni para estimularnos, ni para complacernos de ninguna manera, ¿no? Sino precisamente para provocarnos, para perturbarnos, para provocarnos una inquietud y para preguntarnos también qué hay de patológico en nuestra mirada. It's the result of my decision. Creo que es el resultado de mi decisión y de mi sentimiento artístico el hecho de no encontrar respuestas fáciles o tópicas. Se trata de personajes que están desconectados emocionalmente entre ellos, y esto es parte del tema de la película. Creo que la psicología de estos personajes es futurista. Es una psicopatología que se puede dar en 20 o 30 años, y eso es lo que yo planteo. Sin embargo, debo decir que al finalizar su visionado, percibes en ellos un trasfondo de desesperación. Para mí, no es una cuestión de hacerte reír o llorar. Para mí, las emociones no son interesantes, sino son complejas y significativas. When I first met Vaughn, he was a specialist in international computerized traffic systems. Said that it was not an easy car to drive fast. I don't know what he is now. Which brings us to the second star. The stuntman, former race driver, Colin Seagrave. Colin Seagrave. He will drive our replica of James Dean's car.
Hay una escena que para mí es una escena crucial en Crash, que es la escena del túnel de lavado de coches, ¿no? Es una escena en la que hay un encuentro sexual en la parte, en los asientos de detrás del coche, mientras el protagonista está contemplando la escena a través del retrovisor, ¿no? Es un momento en el que todo, en realidad no hay nadie que esté dialogando con sus cuerpos, ¿no? Sino que la pareja que tiene el encuentro sexual en realidad está representando para el otro personaje que solo lo está viendo parcialmente, ¿no? Eso es muy fácil entroncarlo con el presente de aplicaciones de encuentros y de contactos, con el presente de conversaciones constantemente mediatizadas por internet, por Zoom, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera, Ballard intuyó que nuestro futuro iba a ser un futuro donde directamente el abrazo iba a ser el gran tabú, ¿no? Yo lo que digo es que el tema del film, o al menos parte de él, es la sexualidad. Los personajes se revelan por su actitud hacia la sexualidad y por cómo dicha actitud cambia a lo largo del film. Si aceptas esto, puedes encontrar interesante la estructura del film. De lo contrario, puede ser frustrante. Todo el último ciclo de novelas de Ballard, ¿no? El que va de Furia Feroz, Noches de Cocaína, Supercan, Bienvenidos a Metro Center o Millennium People, de repente son historias que ocurren en el presente, que ocurren dentro de comunidades videovigiladas, y hablaba un poco precisamente de eso, de la tendencia del hombre contemporáneo a vivir en burbujas de protección que en realidad lo que provocan es la necesidad de que surja de nuevo lo pulsional, lo instintivo, lo brutal y lo violento. La carrera literaria de Ballard ha sido muy coherente y una de las cosas que tiene es que realmente, bueno, algunos críticos literarios le reprochaban que sus personajes parecieran más conceptos que personajes psicológicamente desarrollados, ¿no? Eso en realidad es un gesto absolutamente deliberado por parte de Ballard, que quería que directamente el lector no empatizase, ¿no? Que viéramos eso como una especie de teatro de ideas, por decirlo de alguna manera, pero eso es lo que ha hecho también que sus novelas sean tan difíciles de adaptar al cine. Curiosamente, la película más conocida es El Imperio del Sol, que también es una de las novelas más heterodoxas de Ballard, porque es una novela en la que él cuenta su infancia, su novela autobiográfica, y vemos de dónde proceden todas esas imágenes, de dónde procede toda esa sensibilidad. Luego ha habido películas muy experimentales, ¿no? Como Aparato de vuelo rasante. Luego La exhibición de atrocidades de Jonathan Weiss, que Exhibición de atrocidades es ya un libro que no sabes entenderlo como un libro de relatos o como una novela que se ha fragmentado, y es las dos son realmente muy fieles a lo que quería Ballard. Y finalmente la gran película después de Crash, por supuesto la gran película impactante es el High Rise, el rascacielos de Ben Wheatley, que también es una película que, si la miramos detenidamente, pulveriza, digamos, todas las convenciones de lo que sería una adaptación cinematográfica, porque es una película que directamente, a partir de mitad de metraje, enloquece y las escenas parece que se suceden sin relación de causa-efecto y empieza a ser todo muy alucinatorio, que es directamente, pues eso, muy duro para el espectador, pero realmente muy fiel y muy consecuente con lo que hizo Ballard. Fantasize that Vaughn was photographing all these sex acts as though they were traffic accidents? Yes. James Graham Ballard, con su penetrante y vibrante escritura, dio impulso a esa ciencia ficción inmediata que abrió el camino a otros trabajos, como la prestigiosa serie de televisión Black Mirror. Tanto novela como película nos advierten de una pesadilla del matrimonio entre sexo y tecnología que se celebra en nuestras mentes cada día del año. Son advertencias, pero al mismo tiempo invitaciones para explorar sobre el terreno conscientemente, fielmente, pero también, y esto es lo más importante, abiertamente y con franqueza. Crash es una novela muy franca y Cronenberg ha producido un film todavía más franco.
días de cine. Una película que cuando se estrenó no obtuvo demasiadas buenas críticas, pero que yo considero una buena película, me gusta mucho. No sé si es una cosa como un poco... Está la gente de acuerdo, es 2001, Una odisea del espacio. No sé si la gente lo piensa, pero a mí me parece que es una gran película, pese a que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. Ojalá te mueras, un título que inevitablemente llama la atención y que despierta la curiosidad por saber quién, a quién y por qué se le desea este sentimiento terrible y extremo. Se comprenderá casi al final de esta sugerente y excelente película húngara, una ópera prima sobre adolescentes, original, abrumadora e inquietante. La hostia. Es que me mata con esa mirada que pone. Le habría dado un beso si no hubieses venido, te lo juro. Tiene un encanto que flipas. Mihaly Sbechtier ha escrito y dirigido esta historia sobre una chica de 16 años que se enamora de su profesor de instituto, que a mitad de curso se traslada a otro país, y sobre otro adolescente compañero enamorado a su vez de ella. Nos cuenta cómo son las relaciones entre unos y otros, con los progenitores en segundo plano y sobre todo con los smartphones y las redes sociales como un personaje más. Esta es mi novia. ¿Ah, sí? Pero es secreto, nadie de clase lo sabe aún. Ojalá te mueras habla del ciberbullying, de cómo han cambiado las relaciones entre los adolescentes de manera absolutamente naturalizada, con una exposición permanente a través de las apps en las que muestran sus vidas casi de manera instantánea a cómo se desarrollan. Te quiero besar. Pues venga. Empezaría por el cuello. Enséñame el cuello. Su director, tras haberse entrevistado con muchos jóvenes de estas edades alrededor de los 16 años, ha escogido contar la historia desde dos puntos de vista, el de la víctima y el del acosador, para narrar un relato nada nostálgico sobre la adolescencia, en el que refleja la nueva y habitual manera de comunicación y en el que por momentos el espectador siente repulsión por determinadas situaciones. Fue una cosa gradual. Primero me fijé en tu cuello, en cómo te apartas el pelo y lo dejas al descubierto. Me encanta. Tu forma de escribir, verte pensar, esas cosas. Inspirada por autores como Lucas Moodysson o Larry Clark y en series como la noruega Skam, adaptada en varios países europeos, en Ojalá te mueras se puede comprobar el cóctel explosivo que pueden llegar a ser la falta de experiencia, la revolución hormonal, la vulnerabilidad de este bello y a la vez durísimo momento vital, sumado al uso desmedido de las redes sociales y de las relaciones por chat. Y yo te gustaré por algo más. Venga, dame un abrazo. El dolor, la culpa, la amistad, el buscar un lugar en el mundo y más concretamente en el grupo, la fragilidad, el abuso, de todo esto nos habla Ojalá te mueras, un thriller sobre una generación que vive permanentemente online y que quizá todavía carece de referencias para comprender los posibles peligros de Internet. Mi película favorita de la historia del cine, hemos tenido que repetir la secuencia por temas de ruido, así que voy a cambiarla. Antes he dicho La mujer de las dunas y ahora voy a decir Psicosis de Hitchcock. Las dos las recomiendo, lo que pasa es que hace 20 segundos era una y ahora ha cambiado radicalmente a Psicosis. Así que os recomiendo las dos, tanto La mujer de las dunas, que era mi película favorita hace 30 segundos, como Psicosis, que es mi película favorita ahora, en este momento exacto. ¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? ¿No? Pues te vas a cagar de frío. Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta. La idea surge a raíz de querer hacer una película claustrofóbica, casi a tiempo real, en una sola noche, durante un traslado de presos. De oír no os veo. Hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí? Hay una amenaza exterior que no se sabe muy bien ni quién es, ni por qué decide asaltar el furgón. Es verdad eso de que vienen a por ti. Quieren a algo o a alguien de ese furgón, ¿no? Martín, ¿qué cojones está pasando fuera? Son personajes atormentados y el mío es uno más. Que también le toca conducir este fatídico furgón haciendo barbaridades por la carretera. ¿Es lo que está pasando? ¿Dónde está tu compañero? Hay ladrones, hay todo tipo de pájaros, sí. A cada cual más peligroso. Buenas noches. Entregadme los
saldréis vivos. El espectador, a medida que avanza la película, se va sorprendiendo y va también teniendo sus teorías y sus culpables favoritos a la hora de elegir cuál es el desencadenante de todo esto, ¿no? Maero, ¿qué le ha pasado a la pierna, Maero? Lluís Quílez, que también es guionista, junto con Fernando Navarros, han sido muy, muy inteligentes a la hora de jugar y echarle ese pulso al espectador. El policía que está con vosotros tiene la única llave que permite salir del furgón. Yo no puedo entrar. Además del trabajo de sus protagonistas, Javier Gutiérrez y Carra Elejalde, grandes y versátiles, en Bajo Cero destacan un puñado de secundarios de lujo, entre ellos Patrick Criado, Luis Callejo y un Andrés Gertrudis sorprendente. A mí me fascinó ese Carra de los 90, ¿no? Ahí es cuando yo descubro a Carra y digo, wow, qué actorazo, ¿no? Creo que no había ningún personaje parecido al personaje que interpreta en Bajo Cero, porque le daba la posibilidad de interpretar algo nuevo en su carrera. ¿Quiénes son esta gente? Y Javi, para mí, encarna súper bien esta figura un poco antiheroica o del hombre normal que se ve envuelto en una situación excepcional, ¿no? Que comentaba Hitchcock, ¿no? De sus pelis, de sus thrillers. Te estás equivocando. Ese tío es un asesino. ¡Está quemando! ¡De aquí no va a salir ni Dios! ¡No! Bajo Cero sigue la senda de otros grandes thrillers realizados en nuestro país en la última década, pero sobre todo bebe de los thrillers duros, secos y violentos de los 70 y 80. Perros de paja de Peckinpah, Asalto a la comisaría del Instituto 13 de Carpenter, incluso La Cosa también, El diablo sobre ruedas de Spielberg. Son películas que han sido importantes para ti y que te han dejado un pozo y que de alguna forma pues están ahí cuando creas algo, ¿no? Tiene cosillas, ¿no? Tiene ingredientes de todas esas películas y tiene ese tono. Si queréis quedar libres, solo tenéis que abrirme la puerta. Lo que hagáis antes o después no es mi problema. Cortometrajista multipremiado, desde su debut con Out of the Dark, Lluís Quílez ha demostrado su talento visual. Rodar en un espacio pequeño no fue el único reto. La noche y el frío son los enemigos del actor. Y además con un dire que es muy meticuloso, que es muy exigente, que a veces hace 22 tomas si es menester. Corta. Ha reclamado físicamente y mentalmente muchísimo trabajo. Venga. Y después hay una serie de retos pues técnicos, de secuencias que no se han hecho antes en el cine español, de acción, que han quedado francamente espectaculares y que yo creo que van a impresionar al público. Tú has hecho algo y nosotros no vamos a pagar por ti. Yo esta película la veo como un thriller, que tiene algo de road movie, tiene algo del cine de terror, del código, del género. Generalmente las películas de acción, pues hombre, pretenden algo más que la acción, pero poquito más, diversión. Pero en esta, al final, hay un planteamiento de índole ético y moral. ¡Para! ¡Atrás! Invita a la reflexión, al debate y hasta dónde están o pueden estar los límites de la ley y de la justicia y esa indefensión que puede tener el individuo ante un sistema que es fallido, ¿no? Hay tantos bichos por ahí fuera tiroteándonos que yo no sé lo que haría. Si no me abrís, moriréis todos. Te dije que nos volveríamos a encontrar. Acción, mucha tensión, sorpresas y denuncia social. Bajo Cero demuestra que en el cine español tenemos a veces poca autoestima. ¿Quiénes son esta gente? Pues uno de mis momentos favoritos de la historia del cine es la batalla final en Trono de Sangre de Akira Kurosawa, en el que Toshio Mifune es acribillado por flechas que le pasan muy cerca. Y lo interesante de esa secuencia es que las flechas eran de verdad, o sea, estaban disparándole flechas de verdad y la cara de terror de Toshio Mifune era una cara de terror de verdad de los buenos tiempos en los que podías lanzar flechas a los actores de cine. Aquí se acaba el programa de hoy
Y como hablar de cine está bien, pero es mucho mejor ver cine, elige una persona que te guste y una película que te guste y disfruta. Así se habla, Carlos. Toma 2001, una odisea del cine. Qué malo. Y a los lobos pasar entre la oscuridad. Bebes del manantial como un maldito.